Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a este estudio final de este capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Y para concluir y terminar este Evangelio, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos bendiga una vez más, que nos dé su espíritu de entendimiento y la sabiduría para poder entender su palabra. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Nos habíamos quedado en la lección anterior cómo habíamos visto que Cristo promete de que Él va a enviar el Espíritu Santo a los apóstoles para que ellos hablen en esa lengua pentecostal, podemos decir. Y vamos a hacer un estudio específicamente a eso porque este milagro se va a volver a repetir en estos últimos días. Vamos a ver ciertas evidencias en la Escritura, especialmente en este último capítulo y en los primeros dos capítulos del libro de los Hechos, de que el tiempo final hubiera ocurrido en esos días, pero no ocurrió porque el pueblo de Israel no se arrepintió de sus pecados. Por tanto, podemos decir, el Padre tuvo que extender el período del fin otros 2000 años. Esa lengua de Pentecostés, esas llamas que cayeron sobre los discípulos, les dio el don a ellos de hablar en esa lengua donde todo mundo que estaba ahí presente, todo idioma, toda lengua, todo dialecto, todas las personas que estaban ahí, entendieron ellos en su propio lenguaje, en su propio idioma, del lugar donde ellos habían nacido. Por ejemplo, si usted nació en Mendoza, Argentina, pues usted entendió exactamente en ese lenguaje de Mendoza. Si usted nació en Sevilla, España, pues en el lenguaje castellano de Sevilla, España. Si fue Oaxaca, México, pues en Oaxaca, México, lo mismo en Huatulco, ¿me entiende usted? O sea que en el lenguaje nativo de donde uno nació, ese fue el lenguaje del Espíritu Santo, para que todo mundo entendiera, y no como los que se predica hoy en día, que dicen ellos que ese es el Espíritu Santo, cuando es una mentira, porque nadie entiende lo que ellos dicen. Mi palabra de Dios dice que todo mundo entendió en su propio lenguaje. Entonces, hermanos, abran sus Biblias a este último capítulo de San Juan para que concluyamos este estudio de esta epístola. Vemos en este capítulo 21 cómo Jesús se les aparece a ellos, a los discípulos, por tercera vez. Y en esta tercera vez Él les da un mandamiento, ¿verdad? Que como pastores, como líderes de la cristiandad tenemos que hacer. La mayoría de los dirigentes de las iglesias, de los sirvientes, de los pastores, ellos no están siguiendo la última comisión de Cristo a la cristiandad, a la gente. En este capítulo 21, Cristo se les aparece en el mar de Tiberias, donde los apóstoles no han podido pescar ni no han podido recoger peces. Y finalmente Cristo les dice, y no lo reconocen también, Cristo finalmente les dice: pesquen por la mano derecha de la canoa. Y ellos recogen el pescado, 153 de ellos, ¿verdad? El número es bien significativo. Y finalmente Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba, finalmente lo reconoce y dice: Pedro, este es el Señor que nos está diciendo cómo pescar, cómo dar las buenas nuevas a la gente. Vamos a ver eso, que finalmente el Señor le dice a Pedro eso: apacienta mis ovejas. Si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a decir que es la gran comisión. Apacentamos, enseñémosle a las ovejas. Leo entonces, versículo 13, capítulo 21. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tercera vez.
15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió Simón Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Pacienta quiere decir, enséñales a mis corderos. ¿Enséñales qué? Enséñales de Cristo, enséñales la palabra de Él, y no lo que el hombre dice, o lo que fulano dice, o sutano dice, o lo que la religión esta dice, o la iglesia aquella dice. No, apacienta mis ovejas con la palabra. 16. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Desafortunadamente hoy los pastores prefieren pedir dinero todo el tiempo. Deme. ¿Para qué? Para que se hagan casas grandes, para que manejen los automóviles del último año, para que construyan los grandes edificios y digan que esto es del Señor, cuando no les están enseñando nada y los están llevando a adorar al falso Cristo, que es Satanás. ¿Eso es lo que quieres tú, hermano? ¿Quieres continuar tú siguiendo a esos hombres que te van a llevar a adorar al falso Cristo, a Satanás, como dice en Mateo 7? Señor, Señor, pero no predicamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos muchos demonios. ¿Y qué le va a contestar Cristo a esos pastores en ese día? De parte de mí, que no te conozco, hacedor del mal. ¿Eso es lo que quieres tú, hermano, en estos últimos días? ¿O prefieres ser pastoreado por la verdadera palabra de Dios? 17. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le repite el Señor a Pedro que le enseñemos a las ovejas la palabra de Dios. Apacentémoslas, démosles de comer carne de la palabra de Dios. La salvación es buena, pero eso es leche. Después de la leche hay que comer carne. Los niños comen leche. La salvación, una vez obtenida, ¿qué? Se puede perder si vas a adorar a Satanás en estos últimos días. ¿Cómo crees tú que se va a sentir Jesús cuando Él venga y te encuentre a ti prostituyéndote, adorando a Satanás? Cuando la palabra de Dios declara que el primero que viene es el falso Cristo. Y todo el mundo está esperando ser raptado, irse en la raptura de la iglesia. La raptura no existe, no está documentada en la palabra de Dios. Es tiempo de que los cristianos empecemos a abrir los ojos, así como Ezequiel, aquellos huesos que el Padre les dice: hábleles a los huesos para que se levanten, para que se despierten y no anden en la oscuridad. Continuando. Versículo 20. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Jesús le ha dicho a Pedro: ven, sígueme. ¿Verdad? Que Jesús quiere hablar con Pedro. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Refiriéndose a Judas. Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Preguntándole a Jesús acerca de Juan, porque Juan era un joven. ¿Qué va a pasar con Juan? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí Jesús nos da una evidencia
de que él está diciendo al discípulo de que él va a venir dentro de poco. Vemos en el libro de los Hechos de que muchas personas esperaban recibirlo ahí, dentro de poco, ¿verdad? O sea, en Pentecostés. Por eso es que Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén, que en 50 días les voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a regresar ahí a establecer el reino. Y ahí hubiera sido el final de esta edad. Pero no se realizó. Por tanto, el reino ha estado en espera hasta estos últimos días. Vamos a hacer un estudio, no te los pierdas, de los 2 primeros capítulos de los Hechos para que veamos qué sucedió después de esto. La ascensión 40 días después, Pentecostés 50 días después, 10 días después de la ascensión. Significativo porque esos 10 días se mencionan también en el capítulo 9 del Apocalipsis. Vamos a hacer ese estudio, no te los pierdas. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, o sea Juan, no moriría. ¿Por qué? Porque iba a ser transformado, ¿verdad? Si hubiera regresado Jesús, Juan no hubiera muerto una muerte física, sino que hubiera sido transformado del cuerpo al espíritu, así como Elías fue y Enoc. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. 24. Y este es el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de describir. O sea, hermanos, si se hubieran escrito todo lo que Jesús hizo en ese entonces, por medio de todos los que estaban ahí, hizo tantas cosas que la gente anda tan engañada hoy día que no quieren saber qué fue lo que hizo Jesús, qué fue lo que dijo Jesús, qué fue lo que hizo, qué fue lo que nos dijo Él acerca de estos últimos días. La gente prefiere escuchar a alguien que lee un verso y después habla y habla y habla y habla y habla y no se preocupa de lo que Dios dice. Hermanos, con esos pensamientos vamos a seguir estudiando lo que Jesús dijo y no lo que el hombre dice, para que sepamos, aquellos de ustedes que me escuchan, que sepamos que estamos viviendo en los últimos días. Esta edad ya prácticamente se terminó. Vamos a ver en los estudios venideros, vamos a aprender más acerca de su segunda venida. Hermanos, le damos gracias al Dios Todopoderoso por habernos escuchado en este estudio de esta epístola de San Juan. Esperamos de todo corazón que el Padre, por medio de su Hijo Jesús, nos haya enseñado y nos haya dado el alimento de nuestras almas, que es la palabra de Dios. Te agradecemos mucho tu atención. Dios te bendiga, hermanos. Esperamos que te hayamos ayudado en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.